Ya. También está proyectado, si no tiene Biblia, ahí está. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hoy día vamos a hablar de la tormenta, así como cantábamos, estábamos ahí bien conectados con la tormenta hoy día. Pareciera que el cristiano vive en tormentas. A lo mejor hay varios aquí pasando alguna tormenta, otros que ya la pasaron una tormenta, otros que están empezando y otros que van a pasar otra tormenta. Pero por lo general, el cristiano, la vida del cristiano pasamos por tormentas, ¿cierto? No, pareciera que fuera algo común desde que aceptamos al Señor estar pasando dificultades. No es fácil ser cristiano. Aunque el mundo piense que es fácil ser cristiano, pero no podemos descuidar esta idea de que la tormenta viene para todos, incluso para los incrédulos. La vida también es una tormenta. Lo va a decir Mateo 7, al final del capítulo, dice que van a venir vientos, tempestades, ¿cierto? Pero ¿quiénes van a prosperar? Los que estén fundamentados sobre la roca. Eso lo quiere decir la palabra del Señor. ¿Quiénes van a poder salir victoriosos de la tormenta? Son los que estén fundamentados en la roca, que su casa esté construida sobre cimientos firmes, no sobre cimientos de arena. Es interesante esto porque en esa enseñanza de Jesús en Mateo 7, el Señor nos deja de lado a las personas incrédulas. Dice, los insensatos, los que no tienen conciencia de lo que están viviendo, ellos igual van a pasar tormentas y nosotros también. Entonces nos quedamos excluidos de las tormentas si no estamos inmersos en medio de ellas. Pero la diferencia va a estar en quienes estén fundamentados en la roca. Eso nos muestra la palabra del Señor. Ahora la pregunta, ¿cierto? Lo dijimos la semana pasada, ¿qué es la roca? No es la Iglesia Bautista La Roca, sino la roca es las enseñanzas de Jesús. Jesús va a decir ahí, el que escucha estas palabras y las pone en práctica, va a ser un hombre prudente. Entonces nosotros vamos a entender esto, que la roca, entendemos desde los Salmos que la roca es una profecía de Cristo, la piedra angular, pero la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Y entender a Cristo, la palabra de Dios, nos hace que tengamos un buen fundamento en nuestra vida. ¿Por qué voy a Mateo 7 y no estoy en Marcos 4? Porque el contexto de Marcos 4 va a estar en la parábola de los oyentes. ¿Se acuerdan cuando hace 2 semanas atrás predicábamos la parábola de los oyentes? Y dice la palabra del Señor que la semilla cayó en 4 tipos de tierra, o sea, 4 tipos de oyentes. Y solo en la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Y dice la parábola que son los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Y si uno hace un paralelo con Mateo 7 y hace con el capítulo completo de Marcos 4, nos damos cuenta de que la enseñanza es similar. El Señor hace todo el despliegue de la parábola del sembrador, o como le pusimos la parábola del oyente,
hace todo el despliegue en el capítulo 4 para mostrarnos que todos nosotros vamos a pasar por dificultades. No va a ser fácil ser cristiano. El Señor dice, bienaventurados los que por mi causa sufran toda clase de males, los persigan y mientan sobre ustedes, porque de ellos es, dice en manera presente, el reino de los cielos. De manera presente, Dios se hace activo en nosotros cuando pasamos diversas pruebas y dificultades. No estamos exentos de dificultades. Con eso quiero partir diciendo, no estamos exentos de dificultades, pero pareciera que nuestro subconsciente nos dice que si estamos en Cristo, no nos puede pasar nada malo. No podemos pasar pruebas ni dificultades. Bueno, la Biblia nos muestra algo distinto. Y Jesús va a mostrarnos a través de esta enseñanza de la barca que la fe se tiene que poner en práctica. La fe, ¿cierto? La palabra fe. ¿Quién sabe lo que es fe? Pero sin Hebreo 11, versículo 1. Porque todos dicen, es pues la fe, la certeza. ¿Se acuerdan? Ese texto, bien repetido. ¿Pero qué es la fe? ¿A alguien se le ocurre la idea de la fe? Es confiar, es creer en el fondo, ¿cierto? La fe es una palabra en nuestro castellano que viene del latín fide, ¿cierto? La palabra fide que significa confianza, esperanza, creer. Eso significa fide, que viene de la palabra, un poquito más antigua, la palabra griega va a significar lo mismo. Cuando encontramos la palabra pistis en griego, la palabra fe involucra lo mismo, tener confianza, creer, pero no es creer a ciegas. Porque de repente, no sé si usted ha escuchado, hermanos, la fe es tirarse al vacío, o la fe es ir a ciegas sobre algo. No es tan así. Nosotros, aunque no vemos, pero sí podemos sentir, sí podemos escuchar a Dios. No se han bloqueado todos nuestros sentidos, porque la fe involucra el conocimiento del otro. Yo puedo confiar en mi esposa porque la conozco. Si no la conociera, no puedo confiar en ella. Yo confío en un amigo porque sé que a pesar de cualquier cosa que pase, no me va a dejar solo. ¿Cierto? Yo puedo creer en alguien si le conozco. ¿Cierto? Yo sé que el hermano Álvaro, si le pedimos que no corte el pasto, lo va a hacer al milímetro, espectacular, porque lo hemos visto su trabajo y conocemos, y le decimos, hermano, vaya nomás, y así lo hacen sus clientes, le pasan la llave y él entra a trabajar. Los clientes no están viendo cómo corta el pasto, pero creen en él porque lo conocen. Gran parte de nuestra falta de fe es porque no conocemos al Señor. No sabemos con quién estamos tratando. No conocemos realmente a Dios en nuestra vida. No sabemos cómo Él trabaja en nosotros. Por eso nos cuesta confiar en Él. Nos cuesta confiar en su palabra, por eso mismo, porque no la conocemos. No conocemos realmente los atributos de Dios. No lo hemos experimentado en nuestra vida, ¿cierto? Hay dos tipos de conocimiento, un conocimiento intelectual que involucra saber cómo hacer las cosas, pero hay otro conocimiento que es el conocimiento que es el empírico o práctico. Yo sé porque lo sé hacer, ¿cierto? En teoría, yo voy a decir con el hermano, en teoría yo sé cortar pasto. En la práctica me queda horrible. Pero en teoría sí, pues, hay que prender la máquina y uno lo pasa. Pero en la práctica no tengo idea. Nosotros como cristianos, y nos va a mostrar la palabra del Señor, el gran problema nuestro es que la semilla no está cayendo en buena tierra y significa que no está cayendo en oidores que puedan poner en práctica lo que el Señor le está diciendo. Por lo tanto, teóricamente yo me sé la parábola del sembrador. Ahora, de manera práctica, no sé si lo estoy llevando a cabo. Entonces Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos va a poner a prueba. ¿Cierto? Ya. ¿Entendiste la parábola? Sí, vamos a ponerlo a prueba a este hermano.
Hermanos, cuando Dios nos pone a prueba, es una bendición. Porque Dios nos pone a prueba porque somos sus hijos. Dios nos pone a prueba porque sabe que nosotros hemos aprendido algo y que tenemos que ponerlo en práctica. Bueno, la prueba significa eso. Siempre consideramos la prueba como algo negativo para nuestra vida. No lo vemos como algo positivo. Cuando nosotros, ¿cierto?, aprendemos a manejar, tenemos que aprender la prueba, ir ahí a anotar en el computador la alternativa. Si pasamos la prueba teórica, vamos al psicométrico, pasamos al psicométrico y nos dicen ahora tiene que ir a la prueba práctica. Todo eso que usted dijo que sabe, tenemos que verlo. Eso mismo el Señor hace con nosotros. A veces no lo entendemos, a veces cuestionamos a Dios, pero Dios nos prueba para que pongamos en práctica nuestro amor y confianza en Él. ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿O realmente le amamos a Dios? ¿Se imaginan que Dios no hubiera puesto en práctica el amor de Dios en Pedro? El Señor sabía que Pedro le amaba, pero también sabía que la prueba lo iba a hacer claudicar. El Señor sabía que en el fondo de su corazón Pedro le amaba, pero Él sabía también que tenía miedo. Por eso el Señor lo tiene que probar y Él, en la conclusión de su prueba, ¿cierto?, cuando lo encuentran en el mar y le pregunta, Pedro, ¿realmente me amas? Así como me amas, ama a mis corderos o pastorea a mis corderos. Hermanos, Dios no nos prueba por malo, no nos prueba porque no nos quiere, todo lo contrario, nos prueba porque nos ama. La parábola de esta enseñanza, de Jesús de la tempestad, Jesús dice que llegó la noche y le dice, pasemos al otro lado. Esta frase, pasemos al otro lado. ¿Podríamos tomarlo nosotros? Entendemos la parábola del sembrador. Amén. Pasemos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esta palabra estará realmente en mi corazón? El Señor saca a la multitud, ¿cierto? Pasemos al siguiente nivel. Saquemos a todos los hermanos de la iglesia y te quedaste solo. En la prueba, en tu trabajo, en tu casa, en tu ambiente. El Señor dice que despide la multitud y toman la barca como estaba y avanzan, ¿cierto? Ahí este pequeño mar estaba bajo nivel del mar, expuesto a todas las corrientes y por lo tanto distintos cambios de presión, de temperatura generaban que se pudieran levantar tormentas muy fuertes. Pero nadie se da cuenta, de repente nosotros consideramos, bueno, todos tenemos que pasar pruebas, todos pasamos dificultades, está bien, pero no consideramos que el que levantó la tormenta fue el Señor. Siempre Dios nos prueba, siempre Dios nos pone en dificultades, siempre Dios permite la prueba a nosotros. No es que el diablo quiera hacer algo, es que Dios permite, hermanos, que nos sucedan cosas para poder glorificarle. Por eso el Señor dice, pasemos al otro lado, pasemos la etapa y los lleva a la barca. Y habían con él otras barcas, pero el Señor toma esta barca y se pone a dormir en la popa. ¿Dónde está la popa de un barco? ¿A dónde? Atrás, ¿cierto? El Señor está durmiendo. ¿Dónde se siente más el golpe de las olas? En la parte de adelante, por lo general. Siempre a los novatos, siempre cuando uno va al mar, siempre a los novatos lo sienten adelante porque les pega la ola, se saltan. Siempre está adelante. El Señor se va al lugar seguro, a la parte donde menos se mueve, se queda atrás. Se queda en la popa, las olas están golpeando, pero el Señor se duerme. ¿Cierto? Eso nos dice la palabra del Señor. Versículo 37, se levantó una gran tempestad. Cuando uno recuerda a Jonás, ¿se acuerdan? En el verano estuvimos con Jonás, la palabra dice que el Señor levantó una gran tormenta. No fue una tormenta al azar. Bueno, aquí también. Esta enseñanza es similar a Jonás. A diferencia de Jonás, que lo tiraron al agua, el Señor puede calmar la tempestad. Pero el Señor levantó una tormenta, se levantó una tormenta grande, una gran tempestad,
de viento y echaba las olas en la barca, que ya se anegaba. Significa que tenía tanta agua adentro que ya se hundía. Eso significa que el agua que está afuera se está poniendo a nivel con el agua que está adentro. Le quedaba así muy poco para hundirse. Y en ese contexto los discípulos se asustan. Recordemos también que los discípulos eran navegantes. Pedro, Andrés, ¿cierto? Eran pescadores. Por lo menos habían 4 pescadores que sabían cómo funcionaba el tema del mar. Sabían cómo posicionar el barco para que la ola no les pegue de lado y no los dé vuelta, ponerlas de frente a la ola, ir trabajando. Lo sabían, pero aún así tuvieron miedo. Y el versículo 38 dice, Él estaba a la popa. Ellos estaban adelante, Él estaba a la popa. Estaba atrás, descansando el Señor, durmiendo sobre un cabezal. A veces nosotros igual pensamos eso. El Señor está lejos, el Señor está solo en la iglesia. Aquí estoy solo. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, pareciera que estamos solos. Y los discípulos hacen algo que nosotros también hacemos constantemente en medio de las pruebas. Y le despiertan, ¿cierto? Le dicen, ¿no tienes cuidado que morimos, ¿cierto? O que perecemos, o que estamos por morir, que nos anegamos. ¿No te das cuenta, Señor? ¿Cómo estás durmiendo y no te das cuenta que ya estamos, que nos morimos? Nosotros también somos así con el Señor. Cuando estamos en problemas, en dificultades, le decimos, Señor, ¿no te das cuenta que yo, Andrés, soy tu hijo? Que soy un pastor, que soy esto, que yo hago esto y esto otro en la iglesia, y aún así, Señor, tú permites que me pasen estas cosas. De repente igual somos un poco insolentes con el Señor. Le despertamos, y no es que el Señor esté durmiendo hoy día, ¿cierto? El Señor está despierto, siempre trabajando, lo vimos en Juan. Pero el Señor ahí nos muestra su humanidad. Está durmiendo, está cansado. Y que ellos le dicen, Señor, no tienes cuidado, no te das cuenta. A veces nosotros también pensamos así del Señor. Señor, ¿tú no te das cuenta? ¿No eres consciente de lo que yo estoy pasando como tu hijo? ¿No eres consciente de que si tú eres el Dios del oro y la plata, que no me alcanza, Señor, ¿no te das cuenta que estoy ahí raspando, rascuñando para llegar a fin de mes? Señor, ¿no te das cuenta de la enfermedad que estoy pasando? Tú que sanaste a los enfermos, en la Biblia lo dice, y tú no te das cuenta de mí. El Señor se levanta. El versículo 39, el Señor se levanta para mostrarnos algo más fuerte. Que Él tiene el control. A pesar de nuestras inseguridades, de nuestra falta de conocimiento, de que la semilla ha caído en una tierra que todavía no tiene profundidad, a pesar de que nosotros somos débiles y flaqueamos, aún así Dios, sin ver el fruto en nosotros, se levanta a ayudarnos. Hermanos, Dios permite la prueba para que en nosotros haya un crecimiento de la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada, el Señor hace crecer la palabra en nosotros. Su voz, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, lo hace crecer de manera misteriosa, que quiere decir de manera profunda, donde Dios está dando control en nuestra vida. A pesar de su miedo, el Señor quiere mostrar su amor a ellos. A pesar del miedo que tenían, a pesar de las incertidumbres y el constante cuestionamiento hacia Dios, Dios sigue amándolos. Se levanta, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Significa, todo quedó tranquilo. Y el Señor les va a decir, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor nos cuestiona nuestra fe. Dios nos pregunta, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a la enfermedad? ¿Por qué le tenemos miedo a quedarnos sin dinero? ¿Por qué tenemos miedo a la incertidumbre del futuro?
¿Por qué tenemos miedo a qué va a ser de nuestros hijos más adelante? ¿Cierto? A todos nos dan esa inseguridad. ¿Por qué tenemos miedo al porvenir? ¿Por qué tenemos miedo en medio de un mundo hoy día que está sumido en la guerra, ¿cierto? En distintas clases de violencias? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué desconfiamos del Señor? Bueno, primeramente es porque, bueno, todos tenemos aquí nuestra respuesta, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a pensar, a recapacitar, a analizar, reflexionar en nuestra vida de nuestros miedos. ¿Cuáles son nuestros miedos? A veces nuestros miedos son nuestras mayores tormentas. A veces nuestras inseguridades son las tormentas que nos están agobiando nuestra vida. No es que estemos mal, no es que estemos pasando hoy día físicamente un problema, pero nuestros miedos nos generan una ansiedad incontrolable. Y yo no estoy hablando de la enfermedad de la ansiedad, sino la ansiedad del sobrepensar. Queridos hermanos, el Señor nos invita a confiar en Él. En nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, si no sean conocidas todas vuestras súplicas. Quiere decir, Señor, no estén ansiosos, preocúpense orar. Porque el Señor conoce sus dificultades. El Señor conoce por lo que ustedes están pasando. ¿Qué es lo que nos invita el Señor en medio de las preguntas que nosotros nos hacemos? Y nos cuestionamos, Señor, este trabajo podría ser mejor. Señor, yo quiero esto otro. El Señor sabe nuestros afanes y nuestras tristezas. El Señor sabe que nos gustaría estar sanos, ¿cierto? Sin ningún dolor. A los que tienen dolor de espalda, estos crónicos, la hermana Carola la veo, pero los que tienen dolores crónicos, los que tienen dolores de los de artritis, que tienen que moverse y vivir con eso, los que están con problemas como la hermana Teresita del corazón. El Señor sabe, hermanos. El Señor sabe por qué están sufriendo. El Señor también sabe los que están pasando enfermedades mentales, la depresión, la angustia o la ansiedad. El Señor sabe cuando nosotros vemos a nuestros hijos pasando también esas angustias, enfermedades que físicamente no se notan, pero que nosotros sí las vemos en nuestros hijos o incluso en nuestras vidas. Aunque nosotros nos cuestionamos todas estas cosas por nuestros miedos, y ahí como dice la palabra, amedrentados, porque estas cosas no las podemos controlar y como no las podemos controlar, nos generan esta angustia, el Señor nos dice, ¿cómo no tenéis fe? Y la pregunta que el Señor nos hace, ¿cómo aún no tienes fe si Dios está contigo en la misma barca? ¿Cómo no tienes fe si Dios está ahí, en medio de ti? A pesar de los miedos que nos amedrentan, ¿cierto? Todas estas cosas que nos pasan, ¿cómo no tenemos fe si el Señor aún está en medio de nosotros? Bueno, el Señor está en medio de nosotros y nos promete cosas para que podamos confiar en Él. Y nos da la esperanza en Él. El Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo voy contigo. ¿Se acuerdan del texto bíblico? No temas ni desmayes, porque yo voy contigo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? Nos cuesta esforzarnos y ser valiente. Pero el Señor también nos habla en medio de la angustia. Cuando vemos a Elías, vemos a un Dios amoroso en medio de la crisis de Elías, la crisis existencial, depresiva de Elías. En la cueva vemos a Dios no cuestionándolo, sino abrazándolo en la fe, con 2 panes, alimentándolo con los ángeles. Bueno, no es que Dios nos cuestione solamente la fe, el Señor nos habla para que confiemos en Él de que Dios sigue estando con nosotros, aún en nuestra falta de fe. Aún en nuestros miedos, en nuestras dificultades, Dios sigue hablándonos para que confiemos en Él. Hermanos, nuestra fe puede ser muy pequeña
Y nuestras dudas pueden ser muy grandes y nuestros miedos pueden ser muy grandes. Pero si nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, es la fe más grande que podemos tener. Hermanos queridos, podemos tener muchas dudas y eso es normal en cada uno de nosotros. Tenemos dudas, tenemos conflictos, tenemos miedos, pero el Señor nos dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, y ya lo vimos el grano de mostaza acá anteriormente, esa fe pequeña, pero puesta en el lugar correcto, que es Jesucristo, Dios la puede usar de gran manera para que podamos tener esperanza, para que podamos confiar en el Señor, que aún en lo incierto, aún en el pronóstico más terrible, aún en el diagnóstico más terrible, Dios sigue siendo fiel. Y esa es la fe. La fe no es de uno solo. No es que yo tenga fe y se acabó. La fe es un acto de confianza de dos personas. Yo confío en Él porque le conozco. Yo confío en el Señor porque creo en Él. Yo confío en Él porque hicimos un pacto con Dios. Mi fe consiste en que yo conozco al Señor. Si yo le conozco a Él, puedo confiar en Él. Por eso la palabra del Señor nos dice esto. El que oye la palabra y la pone en práctica, el que escucha la palabra y la aplica en su vida, es un hombre prudente, es un hombre que puede tener fe, un hombre, una mujer que puede tener fe, un hombre que va a poder asociar su fe al conocimiento que tiene de Dios y eso va a generar esperanza en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo podemos confiar en Dios que puede ayudarnos si no lo conocemos a Él? Cuando vemos en su palabra a muchachitos, ¿cierto?, siendo condenados a muerte, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, siendo metido en un pozo de leones. Y vemos que Dios en su amor y su misericordia, en medio de la peor dificultad que ellos pueden vivir, condenados a muerte, Daniel, ahí Dios tapa la boca de los leones. Después estos mismos jóvenes son echados en hornos de fuego. Y Dios estaba ahí. Cuando uno ve, por ejemplo, estos ejemplos en la Biblia, uno dice, Dios no me va a dejar solo. Así como lo hizo con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, lo puede hacer conmigo. Cuando me veo en crisis en mi vida y veo a Elías, un profeta de Dios, pero sumido en la depresión, y Dios lo sostuvo, yo puedo decir también, Señor, así como lo hiciste con Elías, ayúdame a mí. Cuando vemos a David que había pecado, pero leemos el Salmo 51 y vemos que Dios le perdona, vemos que Dios lo restaura, que Dios puede obrar en él, yo puedo tener fe en el Señor, que a pesar de mi fracaso, a pesar de lo que hice mal, si yo me arrepiento, Dios me va a perdonar. A pesar de que veamos la tormenta ya desatada en nuestra vida, Dios sigue siendo fiel, más que nosotros. Por eso la fe no radica en nosotros, radica en que confiemos en el Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, que aún en los peores momentos Dios fue fiel a través de Jesucristo. Jesucristo fue fiel a la voluntad de Dios, orando en el Getsemaní, llorando ahí, lágrimas de sangre, dice, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Podemos orar las mismas palabras de Él y decirle, Señor, que como Jesús, como dice tu palabra, que se haga tu voluntad y no la mía. Y confiar en Él. Que si no vemos solución, el Señor pondrá la solución. Por eso, hermanos, en medio de la tormenta, la palabra del Señor nos puede sostener. La palabra de Dios va a ser el sustento que tenemos, el ancla que necesitamos, el fundamento que necesitamos para nuestra vida, para recordar, para entender, para analizar. Cuando vemos a los apóstoles orando en la cárcel, en las peores condiciones, con cepos, dice, que eran unos maderos que los dejaban enrollados, cantaban alabanzas al Señor, porque sabían que Dios lo podía libertar. Así como derribó los muros de Jericó,
Así como destruyó Gedeón a tantos ejércitos, aún como dice el Salmo 27, aunque el ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, porque solo tú me haces vivir confiado. Por eso, hermanos, esta enseñanza de Jesús de la tempestad no está en un lugar aleatorio, está en el lugar donde la palabra de Dios tiene que ser fundamento para nuestras vidas. En medio de los problemas hoy día, hermanos, que ustedes están pasando, en medio de las dificultades que hoy día están viviendo, Dios sigue estando presente en su barca. Dios sigue estando presente en la barca que ustedes llevan. Dios no los ha dejado solos. Pareciera que van solos, pero Dios no los ha dejado solos. El Señor está ahí. Y el mismo Dios que puede levantar una tormenta, puede pararse en la tormenta y decirle, enmudece. Y se calme todo. Y se calme todo de manera milagrosa. Yo tengo mi testimonio para contar, hermano. Voy a contar aquí un poquito. Pero con la Elito fueron días terribles cuando estuvo enferma en la UCI. Una tormenta gigante para nosotros. No sabíamos cómo irnos a Puerto Montt. El Señor proveyó todo. El Señor tocó los corazones de Roberto para que de Temuco fuera a Puerto Montt a buscar con la Silvana Lavale. El Señor tocó los corazones de distintos hermanos. Oramos todos juntos, hermanos. Y algo que era una tormenta gigante, en una semana pasó todo. La él estaba acá en la casa. De la UCI, de Coyhaique, la UCI Puerto Montt, en una semana todo se calmó. Hermanos, Dios, el mismo Dios que levanta las tormentas, es el mismo Dios que puede calmarlas. Tenemos que confiar en el Señor. Dios sigue estando en nuestra barca. Confiemos en su palabra. Hermanos, dice ahí el texto para terminar. Entonces temieron con gran temor. Ahí la palabra temor en el Antiguo Testamento habla del conocimiento de Dios. Saber quién es Dios. Saber que Dios tiene control del viento y del mar. Saber que Dios tiene control de todas las cosas que nos están pasando. Tuvieron gran temor. Fueron conscientes de quién estaba con ellos. ¿Somos conscientes que Jesús está con nosotros? ¿Somos conscientes de que Cristo está en medio de nosotros? Y se decían uno a otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Bueno, ese es Dios. El Señor está en medio de nosotros. Por eso, hermanos, alentémonos uno a otro. Gocémonos si el Señor nos ha hecho dignos de estar en la prueba. Gocémonos si el Señor nos ha hecho dignos de estar en la prueba. Como dicen algunos, el Señor me ha hecho su mejor elemento por estar en la prueba. Alegrémonos, hermanos. Mire, si usted se alegra en la prueba, cuando venga la felicidad, venga el gozo del Señor, usted va a estar experimentado en gozo. El Señor dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios cuando estén las cosas bien. ¿Dice así? Dice, y dar gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Bueno, todo lo que estamos viendo hoy día es la voluntad de Dios. Tengamos gozo. Hermana Carola, cuando se toque su espalda, dígale, Señor, gracias por esta prueba. Tú me puedes ayudar. Hermano Efraín, ahí con la enfermedad, Señor, Él puede tocar. Hermanos, la hermana Nati que le ha tocado estos días, pero hemos visto la mano del Señor y la seguimos viendo. Hermana Teresita, el Señor ahí está con usted. Nicole, que está allá atrás hoy día, volvió. Nicole, el Señor está contigo, con tu hijita, hermano, y en todas las pruebas, hermana María, el Señor está ahí en su recuperación. En cada uno de nosotros, hermanos, el Señor sigue obrando en medio de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros. Porque siempre, Señor, tú eres bueno. Gracias te damos por las pruebas y las dificultades. Por fe lo decimos, Señor. No porque lo entendamos completamente,
No porque, Señor, seamos capaces y no tengamos miedo, no porque a veces no nos sintamos amedrentados. Señor, lo decimos por fe, porque sabemos que tú estás obrando en medio de nosotros. Oramos, Señor, porque tú mismo le dijiste al apóstol Pedro que no ibas a dejar que el diablo no los zarandee, sino que ibas a orar para que su fe no decaiga. Así te pedimos, Señor, que ores por nosotros, que nos ayudes a orar los unos por los otros, para que nuestra fe no decaiga y sigamos confiando en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la prueba. Te damos gracias por la tormenta, porque sabemos que tú vas en nuestra barca. Te damos gracias, Señor, porque aún así podemos ver tu amor y tu misericordia obrando en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos bendiga en este día con la bendición tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejamos, hermano Jaime, ahí está.